Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de América Ahora. En el programa de hoy nos adentraremos en el Cañón de Sabino, en el estado mexicano de Oaxaca, para conocer las labores de conservación de una de las especies de guacamayos más hermosas y raras del planeta, el Lara militaris. Descubriremos cómo esta especie amenazada está logrando poco a poco abrirse paso de nuevo dentro de la rica biodiversidad mexicana. Y tras este reportaje viajaremos hasta Argentina, donde analizaremos las repercusiones que está teniendo el calentamiento global en el ecosistema del país, a pesar de sus esfuerzos para controlar la emisión de gases de efecto invernadero. Conoceremos las propuestas del grupo Jóvenes por el Clima y estudiaremos qué mejoras urbanísticas se pueden realizar para frenar el cambio climático. No se pierdan ninguno de estos dos reportajes. Quédense con nosotros. Comienza América Ahora. México trabaja para proteger el guacamayo militar, uno de los loros más bellos y raros del mundo. El cambio climático es una realidad y esto se demuestra día a día en todos los países del mundo. La protección y la conservación de las especies más amenazadas del planeta es una batalla constante, especialmente en México, uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. En Oaxaca, un grupo de expertos trabajan duro para proteger la población de guacamayos militares, uno de los loros más bellos y raros del mundo. El Cañón Sabino, situado en lo profundo de las onduladas sierras de Oaxaca, en el sur de México. Este desfiladero de 200 metros de profundidad en las laderas de la Sierra Mixteca, donde el río Sabino transcurre desde los altos acantilados hasta el valle de abajo, no es solo una maravilla geográfica, sino ornitológica. En este cañón anida en invierno el Lara militaris, una especie de pájaro conocida comúnmente como guacamayo militar. De hecho, estos loros son tan bellos y raros que tras su descubrimiento el área fue clasificada como parque natural, con el fin de protegerlos. Los locales han tenido tanto éxito evitando la presencia de traficantes de animales que este lugar es, hoy en día, la principal reserva mundial de estas criaturas amenazadas. El guacamayo militar, llamado así por su plumaje verde, es uno de los loros más raros del planeta. Conocido también como guacamayo verde, es nativo de las selvas tropicales de México y América del Sur, y es además una especie amenazada. Son grandes, pudiendo llegar a medir 1 metro de longitud, e invernan aquí, en las escarpadas paredes del cañón, durante su época de apareamiento. El biólogo Héctor Aguilar ha dirigido el plan de conservación de estos pájaros a lo largo de las últimas 2 décadas. En donde hay guacamaya verde y guacamayas en general, son especies indicadoras de alta calidad ambiental. Entonces, cuando yo veo una guacamaya verde, sé que hay un ecosistema en excelente estado de conservación. Es un lugar protegido. Los acantilados pues son de difícil acceso para el hombre, para otros depredadores. Ahí encuentran las temperaturas adecuadas que les permiten sobre todo llevar a buen éxito el proceso de incubación de sus huevos. Y además, cerca cuentan con alimento suficiente. Estas bellas criaturas tienen también un carácter muy distintivo. Sí, son animales muy carismáticos, ¿no? Son así como muy firmes, ¿no? en su hablar. Entonces eso es como da influencia esa convivencia estrecha con la naturaleza en su mejor estado.
Los guacamayos provienen de esta región del norte de Oaxaca y pasan su vida en un área de 200 kilómetros cuadrados de onduladas montañas y frondosos bosques. Puede vivir hasta 70 o 80 años una guacamaya. Eso casi viven lo mismo que un ser humano, por eso también hay un acompañamiento natural, ¿no?, entre el hombre y la guacamaya. Ha sido una especie emblemática para los grupos prehispánicos, ¿no? Existen tumbas aquí en la región donde hay pinturas de la guacamaya verde, existen mitos, existen leyendas, de tal manera que siempre, desde que el hombre anda por aquí, la guacamaya verde ha sido importante, ¿no? Estas ricas tierras han sido el hogar del pueblo indígena mixteco desde hace miles de años. Aún hoy estos valles verdes y montañosos dan cobijo a sus residentes, tanto humanos como aves. Juan Luis Martínez fue guardabosques en esta área. Tecomavaca, Oaxaca, produce el mejor limón. También se da la papaya, la sabrosa maradol. Esta tierra tiene fama de ser tierra de limón. Muy temprano voy al campo, voy a cortar mi limón. Me llevo a toda mi prole, mis taras y mis chicoles, entonando esta canción. Sin embargo, se desconocía que los guacamayos anidaban en el cañón Sabino entre septiembre y marzo. Tras décadas lejos, Juan Luis vuelve al cañón por primera vez. Con mucho gusto me recuerda estar en este majestuoso lugar después de 21 años y vamos a subir con los amigos al majestuoso cañón donde se encuentra la zona de anidamiento más importante del planeta de guacamaya verde. Vamos a caminar por ahí de 30 minutos, esperemos pues no llegar fatigados a la parte alta. Este guardabosques formaba parte del equipo que descubrió la existencia de los guacamayos aquí. Y cuando mi mamá nos contaba que cuando yo era niño, pasaban las guacamayas, pero nada más se contaba. Nadie había visto, sabía que en el cañón había guacamaya verde. Y encontramos guacamaya verde en el cañón. Yo sé que la guacamaya es de bosque, de selva. No, la guacamaya verde la encontramos en el cañón. Y eso cambió la visión de la reserva. La confirmación científica del descubrimiento del lugar en el que invernan los guacamayos convirtió al instante esta área en una reserva natural protegida. Juan Luis trabajó durante años en la protección de estos pájaros, una labor nada fácil. Si bien los guacamayos militares se crían comúnmente como animales domésticos, nacidos para pasar el resto de sus vidas en jaulas, el número de pájaros libres es muy inferior. Se estima que en México quedan unos 200 en libertad. El tráfico de animales es un problema. Pero cuando empezamos el proyecto, al menos en 2 o 3 comunidades, encontramos esta práctica. En una comunidad las capturaban, las mataban y las disecaban para venderlas. En otra comunidad todavía las cazaban para alimento, ¿no? Y en otra las capturaban pequeñas y las vendían como mascotas a lugares cercanos. El mismo Juan Luis lideró los esfuerzos para poner fin a la caza ilegal de guacamayos. Hablábamos de que pues, históricamente el humano ha cazado por necesidad, pero hoy en día pues, ya caza por gusto, por distracción, y efectivamente los reportes que tenemos hablaban pues, de que esta zona también era de cazadores, que el hombre ha entrado o entraba a cazar guacamayas, porque el plumaje pues, es bastante valioso y se vende bien. Se oye mal, pero me tocó correr a cazadores furtivos. Tuve el chance pues, de
sorprender cazadores furtivos que venían de Oaxaca, que venían de Tehuacán. Montaba yo mis operativos y pues salíamos a campo, vigilando pues las carreteras, veníamos a postarnos en la noche. La gestión ante Profepa siempre dio resultados. Tomarlos, llevarlos a la oficina, levantar el acta correspondiente y denunciarlo a donde correspondiera. No hemos vuelto a saber de que se las lleven. Realmente ese intercambio de visiones, ¿no? entre los que tenemos la visión global de la conservación, sabemos que solamente aquí existe esa especie, y los intercambios con las comunidades cambiaron la perspectiva. Estos pájaros están tan bien protegidos que su población anidadora crece cada año. Y logramos detener la cacería furtiva y todo lo que tenía que ver con la cuestión depredadora de la naturaleza. Y vean pues, miren, chulada. Ya escuchamos unos animalitos ahí, ¿no? Yeah. Vamos a continuar con nuestra travesía. Año a año, más y más guacamayos militares llegan cada septiembre a este cañón para procrear, poner sus huevos y criar sus polluelos. Esta es la población más grande de Ara militaris de la que se tiene constancia en el mundo. En el año 2000 y 2001 puede considerarse como el arranque de este proyecto de conservación, ¿no? Y los primeros conteos estaban entre 80 y 90 guacamayas, ¿no? En el presente, en estas mismas comunidades, se habla de 170 individuos. Es decir, en 20 años se ha logrado duplicar la población. Pero tratándose de esta especie, es un gran logro. El trabajo ha dado sus frutos. Turistas de todo el mundo visitan este cañón, promoviendo el desarrollo y la economía entre la población local. Sabemos que hay gente que le gusta este tema de la conservación y cuando viene la gente a hacer este tipo de trabajos, a tomar, no a disparar, pero con la cámara, no a disparar con arma, ¿no? Entonces, pues es importante, la verdad, han ido avanzando en el tema del ecoturismo, porque cuando se reciben a los ecoturistas o a la gente que nos visita, pues de antemano hay movimiento de dinero, recursos. Las tiendas venden, el nevero vende, la que vende lotes se acerca a los grupos y también ofrece. Entonces empieza a haber ese tipo de movimiento económico en la comunidad. Vengan o no turistas, los locales respetan a estas criaturas, consideradas sagradas por sus ancestros mixteco. En lugares como Oaxaca, podemos decir que la conservación es un proceso social y depende de la cosmovisión que tienen las comunidades, ¿no? La sociedad se considera no como dueño de la naturaleza, sino como parte de la naturaleza, ¿no? Entonces esa cosmovisión ha sido determinante. Y esto, porque a veces dicen que si no hay recursos, no se puede dar la conservación. Aquí es una muestra que el modo de entender el mundo de las comunidades está muy vinculado a la naturaleza, que se hace con recursos o sin recursos. En una región rica en recursos naturales, humanos y guacamayos viven juntos, preservando el delicado equilibrio de la naturaleza. El cambio climático es un problema mundial que se agrava año a año. La contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero provocan que las grandes ciudades comiencen a formar pequeñas islas de calor que modifican el ecosistema de forma permanente.
Si bien en Argentina la emisión de gases nocivos está por debajo de la media mundial, las consecuencias del calentamiento son significativas. El cambio climático es una realidad y esto se demuestra día a día en todos los países del mundo. Luciana de la Serna es una activista de la agrupación Jóvenes por el Clima que propone la concientización sobre las problemáticas socioambientales. Mi nombre es Luciana de la Serna, soy integrante de Jóvenes por el Clima. Empecé a militar en julio de 2020, interpelada por la crisis climática y ambiental que está sucediendo en la actualidad y también, por supuesto, por la pandemia de coronavirus, que es de público conocimiento. Soy abogada, también diplomada en Derecho Ambiental, me interesan muchísimo las cuestiones ambientales y creo que es necesaria la participación de toda la ciudadanía y sobre todo de los movimientos socioambientales para incidir en la visibilización de este tipo de problemáticas ambientales, como así también en la concientización. El cambio climático es el aumento de la temperatura media de la Tierra a raíz de no solo la variabilidad del clima, sino también de la actividad antrópica, es decir, de la actividad del hombre. Por ejemplo, el transporte, las industrias, la ganadería y la agricultura y la utilización de combustibles fósiles. Esto se empezó a incrementar la temperatura media de la Tierra a raíz de la revolución industrial. El Acuerdo de París establece justamente las responsabilidades comunes pero diferenciadas de todos los países que forman parte del acuerdo, según sean países desarrollados o en vías de desarrollo. Y esta diferenciación permite justamente que los países tengan en cuenta medidas ya sea de adaptación al cambio climático como de mitigación. Argentina particularmente es un país que no rankea alto entre los países que más gases de efecto invernadero emiten, al igual que la mayoría de los países de América Latina, justamente por no ser uno de los países más industrializados. En este sentido, me parece fundamental hacer foco en las medidas de adaptación al cambio climático más que en las de mitigación. Esto quiere decir reducir el impacto y lograr un país resiliente a las consecuencias del cambio climático más que hacer foco en mitigar, que quiere decir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Argentina es un país que tiene la gran mayoría de la población viviendo en centros urbanos. Más del 80% de la población argentina vive en centros urbanos, por lo tanto las ciudades son los epicentros que más gases de efecto invernadero producen justamente por la actividad del hombre. Las ciudades resilientes están signadas por las políticas públicas que deben tener en cuenta lo ambiental como transversal a todas ellas. Esto incluye, por ejemplo, la recolección de residuos, en la cual los recicladores urbanos y cartoneros tienen un rol fundamental y debe reivindicarse y acompañarse tanto desde el Estado como desde todos los movimientos socioambientales. Otra de las medidas para tener en cuenta dentro de las ciudades es el transporte público, el uso del transporte público antes que el del auto, por ejemplo, privado, o el uso de las bicicletas. En este sentido, las ciclovías que sean funcionales en todas las ciudades. El desarrollo urbanístico es un elemento que afecta al ecosistema y genera un impacto ambiental. A su vez, el cambio climático afecta a las condiciones de vida urbanas y rurales. Para ello, es necesario contar con una arquitectura sustentable y consciente que permita enfrentar a esta realidad, tal como nos cuenta el arquitecto Máximo Peralta. Lo referido a arquitectura sustentable o las ecociudades, como se lo dice actualmente, son conceptos generalmente que vienen desde finales del siglo XX y a principios del siglo XXI empezó a desarrollarse mucho más en cómo diseñar una ciudad para las nuevas generaciones. En general, la arquitectura siempre ha tendido a transformar el territorio. Lo mismo el urbanismo. Generar ciudad, generar edificios, ha hecho que transformar montañas, rocas, mover recursos energéticos para construir algo ficticio o artesanal para el ser humano. Actualmente se está generando un nuevo concepto de la utilización de menos recursos para generar arquitectura y urbanismo. En este caso, este concepto es el que más se adecua a los tiempos que corren, porque fue tan violenta la reacción al cambio climático, a cómo la reacción del ser humano ha influido en el territorio, que muchos de los lugares que generaban o que ayudaban a absorber ciertas influencias climáticas actualmente ya no están más. Por ejemplo, medio Amazonas ha desaparecido, la selva del Congo, la llanura pampeana se ha transformado totalmente.
Es decir, ahora, en vez de utilizar recursos naturales para generar ambiente ficticio urbano, se trata de utilizar la menor cantidad de recursos naturales para generar el menor impacto y la mejor eficiencia en la construcción. A pesar de que es algo paradójico, actualmente si alguien tiene que diseñar una ciudad desde cero, ya inmediatamente debería pensar en esta idea, en por lo menos reducir el elemento contaminante, como puede ser el ruido, los automóviles, interferir por lo menos en que las personas que se van a mover de un punto A a un punto B utilicen un transporte público eficiente. Si yo tengo algo deficitario en el movimiento de las personas, eso quiere decir que no está completamente en los paradigmas de la ecociudad. Lo que pasa con el cambio climático es que en muchas ciudades, hace 70 años, por ejemplo 1950, especialmente en Occidente, ya tenían un concepto de densidad y aplicación a un entorno urbano. El cambio climático fue afectándose respecto mucho más en la zona rural, donde había menos influencia del impacto hacia el hombre. Ahí es donde más se nota. Campos que se han transformado, selvas que se han talado, entornos rurales que ahora son prácticamente obsoletos. Todo para hacer una forma de regeneración de alimentos para el ambiente urbano. Sabiendo que la población urbana en el mundo ha crecido, mayoritariamente, especialmente en Asia y en África. Las ciudades europeas siempre mantuvieron la población. Y si traspolamos un poco esa especie de concepto en la ciudad de Buenos Aires, que es de las pocas ciudades argentinas que han mantenido la misma población hace 70 años, 1950, actualmente, podemos notar de que, a pesar de que hay más masa construida y también ha habido mucho movimiento energético, hay la población que se ha movido a lugares en la periferia. Eso ha generado que el movimiento entre la periferia y el centro de la ciudad sea cada vez más constante. Lo mismo sucede en las ciudades medias argentinas. Gran Córdoba, Gran Rosario. La periferia industrial muchas veces ha generado ese entorno obsoleto y se ha retransformado. El cambio climático, cuando hablamos de eso, no solo nos referimos a los cambios que ofrece la naturaleza. Generalmente es cuando, por la acción del ser humano para generar entorno urbano o entorno industrial, afecta de manera directa en un entorno natural. Industria contaminante, que nunca fue regularizada. Industria pesada. Por ejemplo, la construcción es una de las industrias que más impacto tiene en el cambio climático. La cantidad de hierro, la cantidad de cemento que se utiliza para construir un edificio es altamente proporcional a la modificación de un territorio natural. Para mitigar este cambio climático o en orden para mejorar el entorno urbano existente, siempre es mejor generar un equilibrio natural con lo artificial. Quizás el cambio climático iba a venir con la acción del ser humano o sin la acción del ser humano, por el mismo sistema de la naturaleza del planeta Tierra. Pero lo que ha sucedido en este último siglo XX es que la acción del ser humano en el siglo XX ha influido directamente en el cambio del entorno natural. No solo en la amenaza de las especies, de la fauna, de la flora, sino también ha empeorado la calidad de vida de muchas personas. Hoy sabemos que la población rural se reduce y la población urbana aumenta. Ahora, ¿a qué costo nosotros generamos ambiente urbano si ponemos las personas que antes vivían en un entorno rural con pocas opciones de generar calidad de vida en un entorno urbano totalmente hacinados? Muchas ciudades en el mundo están sufriendo estas situaciones. Por ejemplo, en el sudeste asiático, en el centro de África, son ciudades altamente modificadas por el entorno urbano, sin ningún criterio urbanístico, y que ha generado que el ambiente natural que antes servía de protección para ese ambiente urbano, actualmente ese ambiente natural ya se siente amenazado. Lo que antes generaba una absorción de energía de la ciudad para bajar la temperatura de una ciudad, por ejemplo, que cuando son los días de más calor, los días soleados o los días de verano, mientras más árboles rodeen la ciudad o están dentro de una ciudad, esa temperatura baja y genera calidad de vida. Bueno, ¿de qué tipo de forma una ciudad puede generar urbanismo o arquitectura sustentable? Tomamos un ejemplo que ahora se está prácticamente abanicando alrededor del mundo, es la distancia de los 15 minutos.
que vos puedas tener desde tu casa al parque, a la escuela, al supermercado, por lo menos 15 minutos caminando, 15 minutos con el auto, 15 minutos en transporte público. Mientras más distancia vos necesites para ir de un punto A a un punto B, eso se lo llama ya ineficiencia de destino. Quiere decir que si colaboramos en generar por lo menos entornos urbanos, en el lugar de sean de clase alta, clase media, clase baja, pero que puedan tener los mismos beneficios públicos, como por ejemplo un parque, un lugar de recreación, un ente de gobierno, a 15 minutos de distancia, en el transporte que se necesite, eso ya se lo llama eficiencia de diseño urbano, eficiencia de entorno urbanístico. ¿De qué manera puedo, por lo menos, aportar energía autosustentable en la vivienda? Actualmente lo que se utiliza a veces son pequeños paneles solares. Orientación de la casa es muy importante para que yo no dependa de elementos externos para generarme hábitat y confort. La reutilización del agua, sabiendo que hay escasez de agua, ¿de qué manera yo puedo por lo menos reutilizar el agua que consumo? Por ejemplo, mientras me lavo las manos, mientras lo uso para lavar los platos, quizás esa agua, con pequeños filtros, sirve para regar la huerta de atrás. Y eso no va a influir en que si yo tengo una huerta atrás en el patio de mi casa, esa agua se la llama aguas turbias o aguas negras, no va a influir en la calidad de alimento que genero. Eso es un modo que se utiliza mucho también. Lógicamente, si mientras más recursos consumo de los que yo necesito, menor eficiente va a ser la vivienda. Actualmente no solo la vivienda, una vivienda unifamiliar, es la que puede generar ayuda al cambio climático. También necesitamos construir megaconstrucciones, grandes edificios, rascacielos. Ese afín del ser humano por construir a lo alto ha estado hace muchos años y hoy actualmente contamos con la tecnología para construir semejantes edificios de un modo eficiente, que ayuden a mitigar el cambio climático. La industria de la construcción es enorme y la cantidad de materiales y la cantidad de personal que se necesita para construir estos edificios también es de una dimensión inimaginable. ¿De qué manera estos edificios pueden, por lo menos, mitigar el cambio climático? La mayoría de los edificios altos que uno ve en el mundo o en fotos, siempre los ve de cristal, brillantes, esbeltos, agradables a la vista. Algunos más lindos, otros más feos. Pero lo importante es que una vez que se tenga la idea de la forma o del por qué se va a construir ese edificio, es importantísimo que nosotros como arquitectos o como planificadores urbanos tengamos en mente de que ese edificio va a tener un impacto directamente proporcional en el territorio donde va a estar situado. Es importante que el concepto de eficiencia energética para mitigar el cambio climático siempre esté presente, siempre y cuando construyamos grandes edificios o grandes construcciones. Porque si no, no se va a aportar, por lo menos, una ayuda desde el ambiente artístico, arquitectónico y urbanístico al planeta. El cambio climático está por cómo nosotros hacemos impacto en la modificación del territorio. Si hacemos cero modificación del territorio, no va a haber un cambio climático, porque ya funcionaba adecuadamente. Pero en cuando yo coloque un objeto que me transforme el previo estatus de un territorio, sea una ciudad, sea una fábrica, sea una industria, eso siempre va a afectar el entorno natural. Por eso siempre lo que se va a buscar actualmente es de qué manera yo este impacto afecta lo menos posible el territorio. Siempre lo va a afectar, pero mientras menos lo haga, mejor eficiencia va a tener y mejor diseño de desarrollo va a tener una ciudad con este tipo de edificios. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.